Generalmente hoy muchas personas conocen o están escuchando por la televisión, por la radio, por el internet, porque nuestro país está obviamente viviendo o está en un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Esto nos muestra a nosotros, hermanos, que una de las grandes preocupaciones del mundo siempre ha sido vivir en paz y en armonía. Siempre el ser humano desde el inicio ha buscado tener paz, entre comillas, entre los hombres. Las constantes guerras en la historia, los constantes conflictos en la historia del mundo han sido la mayor preocupación de la humanidad. Desde el inicio mismo de la historia hasta nuestros días han existido miles y miles de guerras. Por todo tipo de circunstancias, por todo tipo de motivos y razones han existido siempre y siempre seguirán habiendo guerras. Y así como hay guerras, también se ha tratado de muchas maneras de hacer tratados, de hacer diálogos, de hacer ceses al fuego, etc. El hombre en su intento de conseguir paz fracasa cada vez siempre que intenta hacerlo. ¿Y por qué siempre el ser humano fracasa cuando él trata de conseguir paz o trata de buscar esta paz? Porque la causa principal, hermanos, de la falta de paz entre los hombres no es la religión, como dicen algunos, no es la condición política de los hombres, no es su descendencia, su linaje, sino principalmente, hermanos, la causa de las guerras en el mundo, dice Santiago, es el pecado. La inclinación natural de nuestro corazón a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, a hacer lo contrario de sus preceptos, a hacer lo contrario a lo que Él ha estipulado en las Escrituras. De hecho, muchas personas hoy, por el relativismo moral, esa idea equivocada de que todos tenemos la razón, muchas personas piensan que pueden estar en paz con Dios y en paz con el diablo, digámoslo de esta manera, pueden tener una posición neutral con respecto a Dios y con respecto al mundo. Muchas personas piensan, yo no me meto con Dios y Él no se mete conmigo. Yo no me meto con el diablo y Él no se mete conmigo. Yo vivo una vida de paz y de tranquilidad. Pero, hermanos, cuando hablamos y vemos desde el punto de vista bíblico, no existe la neutralidad como algunas personas lo piensan o como algunas personas se imaginan. Esta enseñanza de la neutralidad para con Dios no existe en las Escrituras. La palabra de Dios es clara en decir, hermanos, que el que no está con Dios está en contra de Dios. Y todo ser humano se encuentra en esta situación. O tú estás en esta mañana a favor de Dios o estás en contra de Dios. Todo ser humano se encuentra en una de estas dos situaciones. En rebelión contra Dios o en paz con Dios. Ahora, el ser humano no puede vivir en paz, principalmente, como dijimos, porque su naturaleza pecaminosa le lleva a él a estar en guerra continua con Dios. En el corazón humano no existe el vivir una verdadera paz. Sentimientos de envidia, sentimientos de codicia, sentimientos de avaricia reinan en el corazón humano y no es posible que en un corazón así habite la paz de Dios. Es más, si el hombre pudiese tener todo lo que él se propusiera, si el hombre pudiera alcanzar todos los logros que él quisiera alcanzar, si el hombre pudiera tener todas las comodidades que él quisiera tener, jamás podría tener paz, aún así él tuviese todas estas cosas. ¿Y por qué decimos esto? Porque el pecado es la principal razón, el pecado es el principal obstáculo para que el hombre pueda estar en paz con Dios y en paz con otros. El hombre no puede conseguir, hermanos, la paz por sus propios medios. Su propio corazón lo lleva a ignorar a Dios, a estar en contra de Dios y por ende a estar en contra de otros seres humanos. Es imposible tener paz en esas condiciones. Ahora, ¿bajo qué circunstancias dice Jesús estas palabras? Vamos a acercarnos en esta mañana al contexto de estas palabras de Jesús. Esas palabras cayeron en oídos, o llegaron a los oídos, de una secta también que estaban allí, algunos judíos que se encontraban en el monte. Ahí en el capítulo 1 dice que Jesús subió a un monte y habló esas palabras. Y en la introducción dijimos que dentro del judaísmo habían 4 posiciones distintas, 4 sectas, y una de estas sectas era los celotes. Estos celotes eran judíos, y judíos también igual que los fariseos y los saduceos, y su nombre celote viene de la palabra celo,
O sea, nos da a entender que estas personas tenían un celo, una preocupación por una causa principal. Se nos dicen que los celotes, en el tiempo de la guerra judío-romana, alrededor del año 66 o 73 a.C., eran miembros de un partido nacionalista judío que armonizaba con los fariseos. ¿En qué sentido? En que ellos querían expulsar a los romanos de la ocupación de Palestina, pero la forma de ellos lograr esta liberación era únicamente a través de la violencia. Ellos no hallaban otra manera de encontrar, salir de esta situación, sino únicamente a través de la violencia física. Por eso también se les llamó a estos hombres sicarios, que en el lenguaje español significa cuchilleros u hombres de la daga. O sea, estos hombres tenían una preocupación principal y era liberar a Israel de la ocupación romana por medio de la vía armada. Estos hombres pensaban que entre más guerra ellos hicieran contra los romanos, más vendría el Mesías político y militar que lo liberaría a ellos de la batalla contra estos personas que los estaban ocupando. La única razón de los celotes para vivir era sacar a los romanos de la tierra de Israel. Pero a diferencia de lo que estos hombres pensaban, a diferencia del Mesías que ellos se imaginaban, Cristo es un Mesías totalmente distinto. Jesús no vendría a traer la paz entre los hombres y menos a traer la paz en Israel por medio de la fuerza física ni por medio de la fuerza militar. Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Cuando ustedes recuerdan ahí en el momento del Getsemaní, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. ¿No creen? Dice Jesús ahí, parafraseando: ¿no sería para mí fácil traer y llamar a millones de ángeles? ¿No sería para mí fácil traer ángeles para librarme de esta situación? Jesús no iba a traer la paz a Israel, a su pueblo, por medio de violencia física ni tampoco militar. Entonces esta bienaventuranza, hermanos, es una declaración muy chocante para ellos, para estos celotes, ya que Jesús habla aquí de los ciudadanos del reino de Dios como personas pacíficas, personas que la violencia física no es lo que los muestra o los determina a ellos. Los ciudadanos del reino de Dios son pacificadores, buscan la paz con Dios, buscan la paz interior y buscan la paz con otros hombres. Ahora, hermanos, no nos equivoquemos. Este sermón del monte que hemos visto durante varias semanas no es una lista de cosas que debemos hacer para ser salvos. No estamos diciendo aquí que si usted es una persona pacífica será salvo. No, hermanos, es todo lo contrario. Este sermón del monte, estas 8 bienaventuranzas que hemos visto, denota la condición interna de un verdadero cristiano. Una persona que realmente ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. Es algo natural de una persona del reino de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque el reino de Dios, hermanos, principalmente es un reino de paz. Es un reino que busca tener paz entre los hombres y Dios. Muchas personas y aun cristianos piensan que la paz mundial se podrá lograr haciendo tratados, haciendo acuerdos políticos, pero la Escritura nos dice que la paz mundial se logrará cuando Jesús regrese, cuando Jesús inaugure su reino eterno, donde todos los ciudadanos de este reino son pacificadores. No hay otra manera, no hay otra forma de que exista la paz en el mundo. La pregunta es: ¿eres tú un pacificador? ¿El texto está hablando aquí de ti personalmente? ¿Amas tú la paz? ¿Disfrutas tú la paz? Son preguntas que quiero hacer en esta mañana. Entonces, en esta mañana igualmente veremos 3 puntos de este texto. Estaremos en primer lugar definiendo qué es un pacificador, o más bien, quién es un pacificador. Vamos a ver de quién Jesús está hablando aquí y qué es lo que Jesús describe aquí. Literalmente aquí la palabra pacificador, o los que buscan la paz, o los que pacificadores, es aquella persona que no solamente desea la paz, sino que él desea que otras personas también la obtengan. Es aquel que ha obtenido la paz divina y no solamente se contenta con tener esta paz divina con Dios reinando en su ser, sino que él desea que otras personas también lo tengan. Un pacificador no es una persona pasiva que busca reconciliar, que busca solamente hallar la paz esperando que alguien se la dé a él,
sino que él procura la paz para los demás. Es una persona que busca reconciliar. El pacificador es una persona que no ama las contiendas, que no ama los conflictos, que no desea las peleas. Una persona pacificadora es aquel que no gusta de la enemistad con nadie y menos con los hermanos. Es una persona que siempre busca restaurar las relaciones que han sido rotas. Entonces la palabra aquí en griego está compuesta de dos palabras. Por un lado paz y por el otro lado hacedor. Quiere decir esto, hermanos, que un pacificador es una persona que crea la paz. Es una persona que busca por iniciativa propia, en una situación de malestar, de conflicto entre hermanos, busca dar el primer paso. Busca reconciliarse con su hermano. Ellos no buscan la venganza cuando son injustamente señalados. Ellos no aman la pelea. Siempre buscan reconciliar, buscan la paz, siempre. Ahora, hay que tener cuidado algo aquí, hermanos. Estos pacificadores no buscan la paz pasando por alto los aspectos fundamentales de la Biblia. Los pacificadores que Jesús está hablando aquí no son los llamados tolerantes de hoy en día, que buscan ellos poner en una forma relativa todo concepto de la verdad para tener paz entre los hombres. No, hermanos, ellos no ponen la verdad a un lado para ser pacíficos con las demás personas. Un pacificador no pretende que no haya diferencias o no pasará por alto estas diferencias. Simplemente él sabrá manejar con sabiduría todas las situaciones difíciles para que no haya conflicto. Él tratará, pero cuando la verdad está en juego, él no tendrá paz con esas personas que desprecian la verdad de Dios. Ahora, notemos que el texto dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Es una característica principal del Hijo de Dios. Y por el contrario podríamos decir lo opuesto. Las personas que aman las peleas, las personas que causan divisiones, serán ellos también hijos del diablo. Si los hijos de Dios aman la paz, los hijos del diablo son aquellos que causan divisiones y causan peleas. Los pacificadores tratarán siempre de buscar la paz, sabiendo aún que muchas veces tendrán que sufrir. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque muchas personas no querrán tener paz con ellos. Mire lo que dice Romanos 12, 18 y 19. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Hermano, esto no es una opción. Esto no es una sugerencia que el apóstol Pablo está dando aquí a los cristianos. Es un mandamiento para todos los creyentes. En cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. No solamente los hermanos de la iglesia, todos los hombres. Ahí la palabra en griego es antropos, todos los seres humanos en general. Versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es lo que un pacificador esperará en una situación en la que él trata de buscar la paz, pero la otra persona no? Él dará lugar y dejará lugar a Dios, que será el que juzgará en esa situación. Un cristiano verdadero jamás buscará venganza, porque él confía de que Dios en su providencia tratará con estos pecados que él está sufriendo. Él tratará con la maldad de esta persona que está afectando su vida. Pablo nos da una razón poderosa ahí para no vengarnos. Y dice, dar lugar a la ira de Dios. Entonces, hermanos, cada vez que estemos enfrentando una situación de conflicto y la persona no quiera reconciliarse con nosotros, después de que hemos hecho todo lo que es posible para estar en paz y la persona no quiere, debemos dejar que la providencia de Dios sea la que obre y actúe en esa persona. Eso es la verdadera paz. Otros, por otro lado, piensan que los pacificadores son personas pasivas. Una persona que nunca pelea, una persona que siempre da el argumento a la otra persona, le da la razón a otra persona, se piensa que es una persona pacífica, pero no es así. La mayoría de la gente tiende a pensar que una persona pacífica es una que no rompe un plato o no mata una mosca. Pero no podemos confundir ser pacificador con el ser indolente. Y en nuestra sociedad, hoy en día, hermanos, las personas son indolentes. Muchas personas no quieren entrar en conflicto con otras personas. Les importa muy poco lo que otros les hagan.
Es tanta su indiferencia que no les interesa pasar por alto el mal de otras personas. Pero no es porque sean pacificadores, sino que ellos tratan de evitar toda confrontación con tal de que el pecado de otros no sea perturbado y su propio pecado tampoco sea perturbado y se dañe la paz. Esa es la supuesta, o es el supuesto pacifismo que el mundo enseña. Tú haces lo que quieres y vives como quieres, yo vivo como quiero y todos estamos en paz. Pero esa no es la paz de la que habla las Escrituras. No es una indolencia por el pecado, sino todo lo contrario. Dice William Barclay, un erudito del Nuevo Testamento, acerca de este texto: la paz que en la Biblia se califica de bienaventurada no resulta de la evasión de los problemas. Es consecuencia de la actitud decidida de quien los enfrenta, lucha y vence. Lo que exige esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva de cualquier situación, porque te vamos a hacer algo que provoque reacciones o conflictos. A lo que nos invita es a enfrentar el mal, a hacer la paz, aunque ello signifique luchar. ¿Qué significa realmente entonces ser pacífico? Enfrentar a otros que están en una situación de pecado y tratar de hacer la paz con ellos, aunque muchas veces yo tenga que sufrir. La paz cuesta, hermanos. La paz no es una cuestión simplemente pasiva, en la que todas las personas hacen lo que quieren y nadie se mete con nada. La paz bíblica requiere confrontación con el pecado. Trata con el pecado, con las diferencias, no tiene miedo de confrontar a otro porque le interesa el bienestar de la otra persona. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra usada para paz es la palabra shalom. Y esa palabra shalom denota el deseo de que una persona esté en paz, que esa persona tenga bienestar. Cuando los judíos se saludaban entre ellos diciendo shalom, lo que estaban deseando era la paz de Dios sobre esta persona. No es una cuestión únicamente individualista de yo estar en paz con Dios, sino también con otros. Es más, el pacificador busca la armonía bíblica con los demás. Un verdadero pacificador del que habla el texto no concibe, él no aguanta, él no soporta estar en conflicto con alguna persona. Él debe traer la paz de Dios en esa situación. ¿Y saben por qué ocurre esto, hermanos? Porque ya hemos visto que todas las bienaventuranzas están encadenadas. Un pacificador es una persona que es pobre en espíritu y es una persona que es humilde de corazón. Por eso se requieren de las demás bienaventuranzas para ser pacificador. Si yo no soy pobre en espíritu, no podré ser pacificador. Si yo no he visto mi pecado, no podré ser pacificador. Si no soy manso y humilde, no podré ser pacificador. Si no tengo hambre y sed de justicia, no puedo anhelar la paz con otras personas. Si no soy misericordioso, no puedo pensar en paz con los demás. Y más, si soy limpio de corazón, no podré soportar estar mal con una persona. Desearé la paz. ¿Ven ustedes por qué, hermanos, las bienaventuranzas no son características, requisitos que una persona debe cumplir para ser salvo, sino que es todo lo contrario? Es la muestra de una persona que es verdaderamente salva. El pacificador piensa en jamás dañar la armonía con los hermanos. Él siempre buscará la armonía con los demás hermanos. El pacificador no es egoísta, sino que él busca la edificación de los demás. Romanos 14:19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una persona verdaderamente pacífica buscará la edificación de los hermanos a una costa de sus propios intereses. Él se esfuerza en no entrar en choques por cosas superficiales y sin importancia. De hecho, si ustedes leen el contexto de Romanos 14, es el contexto de la libertad cristiana y del amor entre hermanos débiles, que alguna vez lo estudiamos en la iglesia. El pacificador se niega a sí mismo cuando es necesario, con tal de él tener paz con sus hermanos. El pacificador busca reconciliar, restaurar lo que está dañado. Ellos son felices y la bendición de Dios está sobre ellos. Esta bienaventuranza únicamente es para ellos. La pregunta es, mi hermano, ¿eres tú de estos pacificadores? ¿Buscas tú la paz en tu familia? ¿Buscas tú la paz en tu universidad con tus compañeros? ¿Buscas tú la paz en tu trabajo, en el colegio, en la iglesia, en todo lugar? ¿O eres más bien una persona rencillosa, que le gusta la pelea, que le gusta murmurar, que se queja todo el tiempo? Eres una persona peleonera, quejumbrosa. ¿Eres tú verdaderamente un pacificador?
Dice Proverbios 12:20. Hay engaño en el corazón del que trama el mal, mas para los consejeros de la paz hay alegría. Hermano, no hay felicidad verdadera si usted no procura la paz con aquellas personas con las que usted está peleado. No puede llamarse una persona verdadero cristiano si usted odia a otras personas y está enemistado con ellas. No puede usted llamarse un verdadero creyente. El verdadero creyente es un pacificador, procura la paz en todas circunstancias. En segundo lugar, veremos tres aspectos de la paz. Vamos a ver tres aplicaciones de este texto. Y en primer lugar vamos a ver la paz aplicada en tres puntos. El primero será la paz con Dios. Y esta es la paz principal. Y de esta paz dependerá los otros dos aspectos que veremos. Ahora, no solamente nos quedamos como hacedores de paz o pacificadores, sino que también debemos conocer otros aspectos de la paz que Cristo habla aquí. En primer lugar, ¿cómo nosotros obtenemos esta paz divina, esta paz bendita? ¿Cómo una persona que está enemistada con Dios puede obtener paz con Dios? Ahora, yo hablo aquí a los que no son cristianos. Antes de tú buscar la paz con los hombres y de buscar la supuesta paz interior, debes buscar la paz con Dios. Los hombres deben saber que hay una guerra dentro de sus corazones contra el Dios Trino y deben procurar la paz con Él antes que cualquier otra cosa. Ahora, ¿por qué necesitamos esta paz? La necesitamos porque por naturaleza amamos aquellas cosas que provocan la ira de Dios. La prioridad de todo ser humano en esta tierra debe ser y debería ser primeramente estar en paz con Dios. No importa cuáles sean las metas que tengas, no importa cuáles sean tus sueños, tus aspiraciones, no importa qué es lo que tú esperas y anhelas para tu vejez,